Muy buenas noches. Hoy le hemos copado la parada al compañero García. Aquí estamos con Gustavo Marangoni. Buenas noches. Hola, EPR, buenas noches. Tengo la primera pregunta para Gustavo. En este momento, ¿dónde hay más miedo? ¿Si en el comando de Mauricio Macri o en el de Alberto Fernández? No, los dos. ¿Viste cuando tirás una moneda al aire y uno dijo cara y el otro seca y está viendo ahí dónde cae? Los dos tienen la expectativa, los dos están mirando con preocupación. Los números vienen, digamos, si bien hay una distancia en todas las encuestas del frente de todos, pero lo cierto es que es una elección disputada, peleada, así que me parece que de los dos lados. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la elección del 2015 y la del 2019? En términos numéricos, en que no hay una tercera fuerza como en el 2015 que tenga o que esté midiendo hoy el 20%. Vos recordá que Massa y De la Sota, que competían en primaria, juntos obtuvieron el 20%. Y en ese momento, Frente para la Victoria y Cambiemos totalizaban 68 puntos. Hoy los dos... las dos fuerzas principales casi llegan al 75%, entre 75 y 80, ¿por qué? Porque no hay tercera fuerza. Esa me parece la principal diferencia. ¿Cantás? Mal. A ver, señor director, ¿podemos ver ese videíto que tiene que ver con la próxima pregunta? Por aquí, porque vos no amanecías junto a mí. Pero teníamos el otro también. No es el único que canta. Digo, el recurso del canto es muy utilizado. ¿Tenemos el otro o no? We rock you. Sing it out. We rock you. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got money in your face. Big disgrace. ¿Puedo ser autoindulgente conmigo? ¿Me preguntás de nuevo cómo canto? ¿Cómo cantás? Muy bien. Escúchame, da la sensación que la campaña de Alberto está un poco desordenada. A mí me parece que arrancó, digamos, con sus dificultades lógicas de un acuerdo y de un cierre que venía, digamos, bastante complejo y que se terminó casi cerrando sobre la hora. Y que ahora está encontrando su velocidad de crucero. Si por velocidad de crucero entendemos el elogio de lo artesanal, el propio candidato Alberto Fernández dice, yo no soy amigo de los gurúes ni del marketing. Entonces es una campaña que obviamente al lado de un equipo muy profesionalizado y con mucha experiencia como es Juntos por el Cambio, luce, si querés, menos profesional. Pero me parece que están haciendo de la necesidad virtud. Están haciendo de esta cuestión de tener que ensamblar Alberto, Cristina, Kicillof y Massa, una suerte de engranaje que empieza a focalizar. Ahora sí, me parece que esto es muy notorio en los últimos 4 o 5 días en la parte económica, en la heladera, etcétera, después de haber probado por otros andariveles. Corte de boleta. Tema de los intendentes, las reuniones. ¿Cómo ves eso? Mira, en provincia de Buenos Aires, a ver, si vos sos intendente del Gran Buenos Aires del partido A y yo del partido B. Si tu candidato a presidente anda muy bien, vos no tenés incentivo para el corte de boleta, porque te tira para arriba tu candidato a presidente. Ahora, si mi candidato a presidente me tira para abajo, ahí sí. La pregunta es, la fórmula de los Fernández, donde tiene mejor performance y más diferencia, es en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires a lo mejor hay algunos intendentes del oficialismo o sin tierra, como se denomina aquellos que son candidatos en un municipio pero no son oficialismo, bueno, que pueden tener más dificultades. Pero no me parece que sea el caso del Frente de Todos, en provincia. Alberto Fernández da la sensación de que lo ha dejado en un segundo plano a Sergio Massa, ¿o no? Me parece que ahí hay como una participación muy quirúrgica. Fíjate los movimientos de Sergio Massa de la última semana. La primera sección electoral, los municipios, digamos, del norte-oeste de la provincia de Buenos Aires, el conurbano norte-oeste, Córdoba, Jujuy. Es decir, está participando en aquellos donde tuvo buena presencia electoral en el 2015 o una presencia electoral que se notaba en el 2015 y en el 2017 y está, digamos, trabajando allí. Entonces, ahí hay como una división de roles y de territorio. Da la sensación que
se intenta, no sé, vos dirás si con éxito o no, que la Cámpora sea el Aníbal Fernández de 2015. Me parece que así arrancó, ¿no? Así arrancó con el intento, pero parece que cuesta poner ese temor, porque en realidad lo del 2015 anclaba sobre supuestas condiciones del protagonista. Nadie está impugnando al candidato Kicillof en términos personales, que creo que es lo que la gente puede decodificar mejor, no en el caso de Kicillof y en el caso de cualquier candidato. Cuando vos le marcas algo de un atributo, en el caso positivo o negativo, y estás hablando de algo muy concreto para la gente, si vos decís, bueno, que yo la Cámpora o una cosa así, me parece que arrancó por ahí, pero se necesita algo más, digamos, para limar en todo caso la competitividad electoral de Axel Kicillof, que creo yo, desde las voces mismas también del oficialismo, se le reconoce que tiene cualidades y condiciones de candidato. Gustavo, ¿no es una paradoja que María Eugenia Vidal sea tan popular de alguna manera y sin embargo tenga dificultades en la elección? Bueno, porque la provincia de Buenos Aires siempre es un espejo de lo bueno o de lo malo que pasa con las políticas nacionales. Cuando el país crece, la provincia de Buenos Aires crece, y cuando sucede lo contrario, cae y probablemente más de lo que cae el país. Entonces vos fijate que los indicadores industriales, de consumo, etcétera, que a nivel nacional no son buenos, y de hecho no han sido buenos desde la crisis cambiaria que estalló en abril del año pasado, donde más impacto tienen es en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando el oficialismo provincial planteó la posibilidad en enero-febrero de este año de dividir las elecciones adelantando, bueno, se privilegió el orden nacional, lo cual también tiene cierta lógica, porque en el 2015 María Eugenia Vidal fue elegida gobernadora, en parte por sus atributos personales, por supuesto, pero en parte también porque la ola Cambiemos y la marca Macri la impulsaba hacia arriba. Bueno, ahora lo que en cualquier sociedad política se impone es, ahora tenés que poner vos más de tu capital simbólico, porque el socio mayoritario o el presidente del directorio, por hablar con una suerte de sinonimia del mundo empresario al mundo político, bueno, está exigiendo ese aporte para salvar el conjunto. Y este tema de la economía que acabas de mencionar, ¿vos crees que esto puede realmente remontarlo Macri o no? Hasta ahora ha logrado, con cierta dificultad, mantenerlo sin que explote como tema de campaña. Obviamente que Alberto lo que intenta es que explote como tema de campaña. ¿Cómo ves de acá a las PASO? Bueno, el oficialismo logró algo muy importante, que es la estabilidad cambiaria de los últimos casi 3 meses, ¿no? Gobernar en la Argentina es en buena medida gobernar el dólar, o por lo menos que la relación peso-dólar no se te dispare, o que no sienta que el gobierno la va corriendo de atrás como pasó todo el año pasado en la materia. Por supuesto que está el lado B de este disco de vinilo. Si el lado A es lo financiero y el gobierno ahí estabilizó en los últimos 90 días, el lado B, que es la economía real, bueno, ahí es donde los indicadores siguen mostrando que estás en el piso. Viste que en materia económica se dice, cuando tenés una caída, ¿qué es? B corta, caes y recuperás rápidamente. Es una L, caes y te quedás ahí. Es una U. Bueno, eso todavía es difícil establecerlo, pero lo cierto es que la mochila del gobierno en esta campaña es el estado de la economía real, que es el principal activo de la oposición. Y obviamente el gobierno entiende que lo que tiene que ver con una perspectiva, una visión de futuro, etcétera, es su principal activo frente a la experiencia de los otros gobiernos. Ahí vas a ver la disputa y ver cómo se logra generar sentido común positivo en ese espacio que probablemente defina la elección, que está dado en el sector del medio, pero no solamente como clase media, sino también como aquellos que por casi tradición también suelen dejar su decisión para último momento y van diletando con emociones, no solamente con cuestiones materiales. Me mataste. Dijiste sentido común. A veces lo que falta es el sentido común. Pero de todas maneras te pregunto, entre las PASO y la primera vuelta, ¿vos crees que todas las cartas se dan de vuelta? A mí me da la sensación que se va a estilizar la campaña entre las PASO y la primera vuelta. Que una cosa es la campaña hasta el 11 de agosto. Yo te diría que la campaña hasta el 11 de agosto es una campaña más teatral. Y la campaña después del 11 de agosto es una campaña, si querés, que requiere más de un actor de cine o de TV. ¿Por qué?
porque el actor de teatro tiene que sobreactuar los gestos para que el que está en la décima fila, en la butaca de atrás de todo, pueda ver su gestualidad. En el de la televisión no, con un mínimo esbozo alcanza. Entonces me parece que de acá al 11 de agosto hay mucha sobreactuación para reafirmar identidades, para tratar de que se te fuguen votos. Y después vas a ir con el bisturí láser, vas a ir con la gestualidad mucho más calibrada, bueno, para capturar lo que te falta. La última, y te dejo libre. Tercera fuerza, La Baña, y recién se iba caminando Spert, que estaba acá, estaba en un estudio pegado. ¿Cómo los ves? A ver, Spert tiene más que ganar. ¿En qué sentido? Que aquello que decía San Francisco de Asís, ¿no? Cuanto más bajo sea tu punto de partida, más alta será tu elevación. Digamos, si vos lo que tenías era una ambición de instalarte y de repente te encontrás con 5 o 6 puntos a nivel nacional, vas a hacer una elección bárbara. A La Baña y Urtubey quizá el riesgo sea justamente el contrario, que teniendo la posibilidad en algún momento de hace unos meses de ser la tercera fuerza más cercana a la performance de masa del 2015, una elección más cercana al dígito, bueno, supone un resultado no deseado, ¿no? Muchas gracias. A vos, Edgar. Tenemos 3 invitados de ahora en más. 2 Diego Santilli, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, de la gobernabilidad 2020. Diego Giacomé, con quien vamos a hablar de la economía 2020, y Juan Pablo Chiesa, con quien vamos a hablar de monotributo. ¿Lo recategorizaron a usted? Enseguida volvemos. Miren, si ustedes no estuviesen con el invitado, yo hablaría de qué es esta locura de llevar el partido River Boca de Madrid al TAS. Pero como están todos ustedes, tengo que hablar de política. ¿Cómo estás? Hola, Edgar, bien, bien. ¿Mucho laburo hoy? Mucho, arrancamos todos los días 6:30, pero hacemos sobre todo muchas horas de calle, caminata. Hoy hice Todo Flores, parte de Caballito, después me fui a caminar Colegiales, después terminé en Belgrano, 2 reuniones de vecinos. Entonces, la verdad que mucho volumen, mucha calle. Lo que hacemos con Horacio, vemos la gestión en la calle, nuestro escritorio es estar con el vecino, escuchar temas que mejorar, temas que corregir y temas que seguir profundizando. Hay un tema que se escucha mucho en la política y es que Horacio y vos tuvieron durante estos 4 años una relación con la oposición que no es la misma relación que tiene la fuerza a la cual vos perteneces en otros distritos. ¿Esto fue algo que les salió? ¿Lo planificaron? ¿Cómo es el tema? Porque estimó que no debe haber sido fácil. No, es que además nosotros en estos 11 años y medio nunca tuvimos mayoría. Mauricio Macri gobernó 8 años la Ciudad de Buenos Aires sin mayoría. Y nosotros hasta el 2017, o sea, los 2 primeros años de nuestro mandato, no tuvimos mayoría. Recién en la elección 2017 construimos una mayoría que tiene que ver con la apertura, que tiene que ver con sumar a Carrió, Confianza Pública, de Graciela Ocaña, todos los espacios que venían creciendo y aunándonos. Y ahí logramos una mayoría, si vos me permitís, en la legislatura ahora. Para nosotros tener una mayoría no significa tener un cheque en blanco, significa que hay que seguir discutiendo, seguir debatiendo. Y la mayoría de las leyes que nosotros tocamos en estos 4 años son leyes de 2/3 de la Cámara. Y 2/3 de la Cámara solo lo puedes construir cuando te empleas, cuando dialogás. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Ustedes lo hicieron. Pero no parece que fuera en la sociedad argentina política una cuestión que ni siquiera llega al promedio. Mira, María Eugenia Vidal sacó un montón de leyes. Macri mismo gobernó con las 2 cámaras en minoría estos 4 años, estos 3 años y medio, por decirlo de alguna manera. No es fácil. Ahora, nosotros tenemos una diferencia. Tuvimos 8 años de Mauricio. Y 8 años de Mauricio nos dejó una base alta. ¿A qué me refiero? Y vos tenés que saber, vos claramente sos un actor de la historia, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando llegó Mauricio, el primer verano, a los meses nomás, se le inundó la ciudad. Porque cada vez que llovía se inundaba, Edgar, esta ciudad. A los 6 meses llegó el invierno, casi 100 escuelas no tuvieron gas. Porque cada vez que llegaba el invierno había muchas escuelas que no tenían gas. Eso no nos pasa ahora. Ahora podemos estar discutiendo el viaducto Mitre, que es el tren aéreo después de 100 años que entra por Belgrano, que es el San Martín, que entra por todo Juan B. Justo,
el Paseo del Bajo, obras centenarias que nunca se hicieron porque tuvimos una base sólida, una herencia sólida que nosotros supimos conservar y tal vez mejorar, si vos me preguntás. Ahora, es un ejercicio de todos los días. Yo veo la política de otra manera. ¿Sabes con quién me quedo para parafrasear a alguien fuera de nuestro país? Cuando Obama llega a la presidencia de Estados Unidos, dice, yo quiero volver a un parlamento que los republicanos y los demócratas tengan debates acalorados, pero terminado el debate acalorado, se junten a comer y a tomar algo y a entender que todos tienen que trabajar por un país mejor. Y eso significa acuerdos, consenso, diálogo, búsqueda de resolución de temas. Muchas de las cosas que nosotros estamos inaugurando con Horacio tienen que ver, primero, porque hay sanciones de leyes en la legislatura. Segundo, porque hay un trabajo en equipo con el gobierno nacional. Es decir, nosotros, los viaductos, trabajamos con el equipo del presidente, Mauricio Macri, con Guillo, Dietrich, con nosotros en la ciudad, haciendo un trabajo en equipo. Muchas de las cosas que hacemos con María Eugenia tienen que ver con eso. El SAM en la provincia, llevar los CAPS, que para nosotros son los ESAC, los centros de salud. Digamos, hay un trabajo compartido en conjunto. Es algo que hemos aprendido en estos años de trabajo en la ciudad. Lustó y Carrió. ¿Cómo es hacer campaña con ellos? Pero hoy estuve con Carrió. Es fantástico. Con Carrió hay una química especial, es una mujer que tiene alegría, firmeza, dureza, pero una mujer que es fantástica caminar con ella. Polémica. Bueno, todo líder tiene sus costados maravillosos y sus costados polémicos, pero es una mujer fantástica, una mujer que le decís vamos a caminar 2 horas más y vamos a caminar y sigue y no para, le das un café y sigue y sigue. Bueno, caminamos el viaducto Mitre, nos fuimos a la estación del Belgrano C, bajamos, después nos fuimos a caminar al barrio chino, después volvimos, vamos a tomar un café y ella seguía y seguía, una mujer extraordinaria. Con Martín nos estamos conociendo ahora en términos de campaña, venimos trabajando un año importante para lograr este acuerdo, digamos, de integrar Cambiemos, que era lo que nos faltaba, era una deuda pendiente que teníamos, si se quiere, con Horacio en la ciudad. Y bueno, nos estamos conociendo y también tiene simpático, es un tipo entrador, tiene un lenguaje por arriba del promedio, que es interesante y bueno, vamos, nosotros somos así, somos de armar equipo rápido. ¿Cómo te imaginas la gobernabilidad 2020? Porque algunos dicen que puede llegar a ser complicado legislativo. ¿Te referís a lo nacional o a lo local? No, yo creo que lo local ustedes lo tienen bastante resuelto, el problema es el nacional. Yo no lo veo mal, mira, a mí me parece que estamos en una elección bisagra. Esta elección es más importante que la del 2015, que es ratificar que los argentinos queremos integrarnos al mundo, que queremos poder opinar libremente, sin que nadie nos critique, sin que nadie nos rete, sin que nadie nos maltrate, que no te van a hacer un programa después de tu columna o de lo que quieras opinar, no te van a hacer un programa atrás, 678, que te va a decir porque lo que dijo tal o cual periodista, etcétera, etcétera, que queremos tener una justicia independiente, que tenemos que seguir mejorando la economía, que es una cuenta que anda pero todavía le falta. Entonces, a mí me da la sensación que la Argentina va a elegir eso, o volver para atrás, o ratificar un camino que hay que mejorar, entendemos que hay gente que no llega a fin de mes, que hay todavía temas en la economía que hay que profundizar, y mucho. Tiene que seguir bajando la inflación, tiene que crecer nuestro país, tiene que generar trabajo, un montón de temas que hay que ir mejorándolo, pero yo siento que ese es el camino y esto es lo que va a pasar. Entonces, si me preguntás a mí, después de la elección, ¿cómo es la gobernabilidad 2020? Saldada la elección. Si ganamos nosotros, el peronismo tendrá que reinventarse de alguna manera, y el reinventarse implica una Argentina que no le pone palos en la rueda al otro, que intenta apoyarlo, que intenta encontrar puntos de común acuerdo, que también intenta decirle por acá no, por acá sí, pero basta de la distancia al Bernabé, el River Boca. Me parece que tenemos que ir más a una discusión de los valores centrales que necesitamos para que el país salga y las leyes centrales para que el país salga. ¿Vos crees que va a funcionar este tema de Pichetto en el Senado, Ritondo supuestamente en diputados, si ustedes ganan, para garantizar esto? Sí, yo lo veo bien. Miguel es un tipo de un talento importante a la hora de la búsqueda de los consensos, es un demócrata, un tipo... ¿Pero por qué no se repetiría lo del 2015? ¿Por qué, ¿En qué sentido no se repetiría? Y en el 2015 no hubo tanta... No, bueno, vos tuviste un año y medio de un Emilio construyendo un trabajo de fondo en la Cámara de Diputados. Me parece que Emilio hizo un trabajo extraordinario sus 2 primeros años. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que lo van a extrañar. No, yo creo que es un valor importantísimo. Por ahí no soy objetivo, tengo una amistad, lo quiero. Ahora,
Yo creo que la incorporación de Miguel, que es un hombre que respetuoso, rescatable de las instituciones, te puede gustar o no algunas situaciones, pero el tipo te respeta tu visión y vos le respetás la de él, un demócrata. Y Cristian, que ya está probado, es un amigo, un hombre de trabajo, ha hecho un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Me sucede a mí cuando yo presidía el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, después vino él, también hizo un trabajo extraordinario, un hombre que siempre lucha por el consenso, que va a luchar por sus ideas, así que yo creo que van a ser un buen tándem, muy buen tándem. Y te voy a sacar de este tema. Te llevo a tu área específica. Tema seguridad. Ah, seguridad, vamos a ver, porque tú me estás... No, claro, pero en este momento, seguridad. Sí. ¿Estás donde crees que había que llegar o falta? No, falta. Pero ¿Qué es lo que falta? déjame decirte dónde estamos y qué es lo que nos falta. Cuando nosotros llegamos a la ciudad con Horacio, pedimos la policía, que era uno de los reclamos más importantes que tenían los vecinos de Buenos Aires. Cuando recibimos la policía había 6.000 policías en la calle. Hoy hay 18.500. 13.500 de las comisarías, los de Bordeaux, los que la gente ve de Bordeaux, son de las comisarías. Y 5.000 de los cuerpos especiales. ¿Qué hacían los cuerpos especiales? Esperaban una manifestación, un espectáculo deportivo, todo lo que sucediera en la calle lo esperaban en sus lugares de asiento. Ahora están en la calle caminando y recorriendo. Entonces hoy tenés 18.500 policías en la calle. Todos los vecinos dicen que ven más policías en la calle. A la noche duplicamos los patrullajes. Sabemos dónde está cada uno de los policías y cuánto está caminando y qué está haciendo. Sabemos dónde está cada uno de los patrulleros, cada una de las motos, cada una de las bicicletas que tenemos en la calle. Todo tiene GPS, tiene un teléfono que nos permite saber dónde está, etcétera, etcétera. A eso le agregamos tecnología y una actitud de la fuerza, Edgar, que no la veía hace mucho tiempo. Tenemos una fuerza comprometida con un jefe de policía, un subjefe de policía, ordenada, yendo en línea. ¿Qué le agregamos a eso? Tecnología. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 7.300 cámaras en la calle, tiene cámaras en el subte, cámaras en las autopistas, cámaras en los colectivos, que ya las empezamos a ver online. Pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente, estoy de acuerdo con vos. Y le agregamos ahora reconocimiento facial. Que en 80 días, 1.226 prófugos fueron puestos a disposición de la justicia. ¿Escuchaste el número? 1.226. Que antes le pedíamos a las policías de nuestro país, que es una base de datos pública, que cualquiera que nos está escuchando, que nos está viendo, puede meterse en el Ministerio de Justicia de la Nación. CONARC es la base de datos de las 46.000 personas prófugas buscadas por este país, por los jueces de todo el país. ¿Cómo le pedimos al policía que los busque? ¿Que aprenda 46.000 caras? ¿Que reconozca a la distancia? Bueno, hay un sistema que funciona, que puso 1.226 personas prófugas a disposición de la justicia. 226 de los cuales están presos. ¿Sabes quiénes son? Violadores, asesinos, narcotraficantes, ladrones a mano armada. Sin ir más lejos, hoy, un violador serial detenido, una homicida prófuga detenidos. Hoy, 2 casos relevantes de la historia. Entonces digo, ¿qué nos falta? Para mí la agenda que viene es el orden público. Tu metro cuadrado. Es el policía que está ya caminando en la calle, que el vecino lo ve con esa actitud de: hay una persona estacionada en la rampa para discapacidad, no podés estacionar ahí. Estás perjudicando a un abuelo, una mamá con cochecito, etc. La moto que va por arriba de la vereda. El auto que va en contramano. Digamos, el orden público, el metro cuadrado de la ciudad. Eso es capacitación, eso es formación de nuestra fuerza, que la estamos llevando adelante para ver si a partir de fin de este año empezamos a meter a la policía en el orden público. Esas son movilizaciones que cortan también la vía pública. Nosotros ya tomamos decisión ahí. Nosotros tomamos decisión. Una cosa es la manifestación, que tiene 2 carriles para transitar, y otra cosa es el piquete. Nosotros no permitimos cortar más el Metrobús. Es una decisión, es para el laburante, para el que se tiene que tomar un colectivo y llegar a su casa. Entonces, ese es el camino que estamos apuntando. Se termina, pero te tengo que preguntar esto. River, ¿hizo alguna oferta por algún terreno en la ciudad o no? No, River venía con un plan de trasladar su estadio a un lugar que no es un terreno de la ciudad, es un terreno nacional. Cuando nos vino a plantear eso, nosotros le dijimos: traigan el proyecto y los vemos. Y después la cosa es como que... Todavía no presentó el proyecto. Nosotros no tenemos proyecto ni idea. Ahora, si la idea es buena,
Nosotros estamos para escuchar, pero tenemos que ver el proyecto, con la idea, con la propuesta, si se puede, si no se puede. Después hay un debate más largo. García te dejó esto. La Cabrera. Qué bien Y que se esto come de la los Cabrera. árboles, La Cabrera se come bien. También se los había dejado a Marangoni, pero bueno. Está muy bien. ¿Se lo llevó? Ah, sí, bueno. Gracias. En un minuto vamos a hablar de economía 2020 con el otro Diego. Ya volvemos. Respecto al próximo invitado, yo le voy a hacer una aclaración. Él considera que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández, Pichetto o Cristina de Kirchner integran una corporación política que en cualquier caso es negativa. Y por lo tanto está más allá de quién gane o quién pierda este comicio. Porque él cree que en cualquier caso estamos jodidos. ¿Me equivoqué? ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches. No te equivocaste. A ver, la casta política son seres humanos. Entonces, cuando te dicen que gobiernan para el bienestar general, para el pueblo, es una patraña gran mentirosa. Ellos, igual que nosotros, persiguen su propio beneficio. Y su propio beneficio es mantenerse en el poder con todas las puertas y negocios que se pueden hacer en el poder. Vos, si te fijás, este gobierno, en materia cambiaria, está cayendo en lo mismo que hizo en 2017. En el ciclo electoral actual del 2019 está haciendo con Duhovne y el Banco Central lo mismo que hizo con Duhovne y Sturzenegger en el 2017, que es muy parecido en algunos ribetes con lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro en el 2015 y en el 2013. ¿Qué hicieron? Ambos gobiernos apuntan a mantener artificial y transitoriamente el tipo de cambio estable, que con inflación eso implica abaratar el dólar en términos reales los meses previos a la elección. ¿Por qué? Porque eso, apuntando a el abaratamiento del dólar en términos reales, ayuda a mejorar el consumo, la demanda agregada, esperando que eso reditúe en votos y ese producto de mayores votos, producto de esta estrategia, les sirva para quedarse en el poder. A ver, esta triquiñuela, para decirlo de alguna manera, es transitoria. ¿Dónde se lo ve? Esto lo explica la teoría económica. Ustedes pueden ver estabilizaciones transitorias que explica Berg, que explica Calvo. Muy sencillo. Si ustedes miran la teoría, para que no fuera transitoria tendrían que tener credibilidad. ¿Y cuál sería el termómetro de la credibilidad? El termómetro de la credibilidad de esto que está haciendo el Banco Central hoy en día, que este comunicado apunta a esto, es a que claramente tendría que bajar más rápidamente la tasa de interés y más rápido la inflación. Justamente que la tasa de interés no baja rápidamente y no baje la inflación rápidamente, muestra que esto es una estabilización transitoria igual o muy parecida a la que hubo entre octubre y marzo, que duró 6 meses. Pero el gobierno dice que sos un desestabilizador. Así, ¿eh? Eso es mentira. A ver, ningún economista puede desestabilizar ningún programa económico con dichos, análisis o palabras. A ver, si los planes económicos terminan en un mal puerto, es porque están mal hechos. Y como están mal hechos, no tienen ni reputación ni credibilidad y entonces terminan siendo la profecía autocumplida. ¿Cuál es la situación que va a encontrar el próximo presidente, cualquiera sea? Mira, Einstein decía, ¿no? Si quieres obtener diferentes resultados, prueba haciendo distintas cosas. Tenemos una casta política que se burla de Einstein y, más grave, se quiere burlar de nosotros. Porque si vos mirás la película, esto que yo digo que es transitorio, ¿cómo se ve? Cada vez que utilizaron esta estrategia, ¿qué pasó en el año postelectoral? En el 2014, en enero, hubo una devaluación. En el 2016, en enero, hubo una devaluación. En el 2018,
hubo otra devaluación. Mira esto, esta triquiñuela cada vez da menos frutos con costos más grandes. Te lo muestro, muy sencillo. Cuando vos mirás los primeros 6 meses de inflación del 2019, es 22%. Cuando los comparás con los primeros 6 meses del 2017, del 2015 y del 2013, en ese periodo la inflación fue la mitad, el 11%. O sea, mantener el tipo de cambio artificialmente estable y que se aprecie el peso transitoriamente, te permite cada vez menos bajar la inflación. Del otro lado, cuando mirás el EMAE, en un escenario optimista, que faltan los datos de mayo y junio, el EMAE del 2019... Aclaremos qué es el EMAE. El EMAE es el nivel de actividad, es el estimador mensual de actividad económica del INDEC. Estaría rebotando menos de la mitad que en el 2017 y 1/3 del 2015 y 2013. Pero, ¿sabes qué sucede? Esta política que está aplicando el Banco Central, que está sostenida artificialmente, porque no te olvides acá, y voy al 2020, hay un parche del FMI. ¿Qué hizo el parche del FMI? Trasladó el riesgo de default que estaba en 2018 o 2019, a ver, porque Argentina se quedó sin financiamiento. Si no estuvieran los dólares del FMI, Argentina no podría pagar sus vencimientos de capital y de interés de sus bonos. Ahora bien, este programa de 57.000 millones, 51.000 se los gasta este gobierno. ¿Y qué sucede? Cuando vos mirás para adelante, esta política del Banco Central deteriora cada vez más el balance del Banco Central. Mirá el balance, el activo. Por el lado del activo, las reservas de verdad, las de libre disponibilidad, en el primer semestre de este año cayeron a un ritmo de menos 2.4% promedio mensual. Estaban casi en 20.000 millones y hoy están en 13.200. O sea, se te cae el activo. Pese al agro, pese a la liquidación se te y todo. cae. El Banco Central con esta política está perdiendo reservas de libre disponibilidad. Vamos al pasivo. Cuando vos mirás el pasivo, las LELIQ crecen en los primeros 6 meses de este año a un ritmo de 7.4%. Y los pasivos relevantes a la hora de hacer política monetaria, que son la base monetaria más las LELIQ más los pases, crecen a un ritmo promedio mensual de 3.4. Entonces vos tenés un activo en dólares que te cae y un pasivo en pesos que te aumenta. A ver, esto quiere decir un Banco Central que cada vez está más quebrado, puesto en dinámica. Y cuando un Banco Central se quiebra, ¿sabes qué es eso? Es una promesa de más devaluación. ¿Para qué? Para que las pocas reservas te cubran más los pasivos y más inflación después que salte el tipo de cambio. ¿Para qué? Para que los pasivos se licúen. Pero entonces, Diego, hay que salir corriendo. Mira, el punto es este. Yo digo esto y me van a matar. Mirá, pero digo, lo que vos me estás diciendo es durísimo. El plan original de Sandleris, que se puso en marcha en octubre, logró una paz transitoria de 6 meses. Nosotros con Javier Milei decíamos, mirá que esto es transitorio, el tipo de cambio va a saltar, probablemente va a saltar cuando a final de febrero ceda la demanda de dinero. Bueno, el tipo de cambio saltó de 37,38 a 45,46. Viene Sandleris y pone un parche a su programa original. Logra una nueva estabilización. Fíjate que la dinámica es lo mismo. Antes saltó, ¿no? Había saltado en agosto de 30 a 42, se estabiliza en 41,40, después baja a 37,38. Y después viene el salto 45,46. ¿Ahora qué pasó? De 45,46 se estabiliza en 45 y baja hasta 44,43. Es lo mismo. Yo había dicho en su momento que el dólar más tarde o temprano iba a volver a saltar. Lo pongo en claro. Esta estabilización del parche actual lleva 3 meses y medio, nada más. El plan original lo estabilizó transitoriamente 6 meses. Cuando yo miro a 2020, Argentina se queda sin financiamiento del FMI. ¿Y qué sucede? Vos tenés, asumiendo que el déficit fiscal primario termina en menos 0.5,
la solvencia de nuestra deuda, o sea, para tener chances que se reabra el mercado y que Para nuestra volver a deuda emitir fuera... deuda o reprogramar la deuda Bueno, que venía. necesitas un superávit primario de 3,5 del PBI. Esto no solamente lo dice... Imposible. Lo digo yo, lo dice Javier, Diego, sino que lo dice Calvo. es imposible. Lo dice Roque Fernández. Pero es imposible. Bueno, imposible. Entonces, ¿qué sucede? Además de esto, vos tenés que agregar que con este tamaño del Estado, que tiene un peso en términos de la economía superior al 40% Y que del va a ser PBI, más grande el año que viene, cualquiera la gana. economía no crece hace 11 años. Cuando termine este año, el PBI per cápita, que es la riqueza del país, va a cerrar. Escucha bien lo que te digo. 7 puntos por debajo del 2015, 11 puntos por debajo del 2011 y 6 puntos por debajo del 2008. ¿Qué quiere decir? Que Argentina, en la región, dejando a Venezuela de lado, es el único país que destruye riqueza y mete gente en la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? La teoría económica del crecimiento es muy claro. Un país que hace bien las cosas crece, si crece su moneda se fortalece y el tipo de cambio real de equilibrio tiende a ser más bajo. Un país que hace mal permanentemente las cosas, que destruye riquezas, que no crece, está condenado a viajar en el tiempo a un equilibrio de tipo de cambio real más alto. Pero de esto no se habla en la campaña. Yo no escuché a nadie. A ver, de paso, ¿tenemos alguno de esos gráficos, señor director, que teníamos ahí? Por ejemplo, ese gráfico, a mí me sorprendió. Sí. ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo atrás tuyo. ¿Cómo es eso? Porque digo, de esto no estamos hablando. A ver, este gráfico te muestra claramente, la línea azul es el dólar en términos reales y las barras verdes es el nivel de actividad. Vos ves el año electoral 2013, el 2015, el 2017 y el 2019. ¿Qué hacen los gobiernos? No importa si sean de Boca o de River, no importa si son de Cambiemos o si son de Cristina Fernández de Kirchner, abaratan el dólar artificialmente para lograr que lo verde suba. Pero vos fíjate qué insostenible que es, qué artificial, que en los recuadros rojos se ve cómo después de hacer eso, el dólar salta. Y vos fíjate que cada vez salta más y más pronunciadamente en el tiempo, más largo. O sea, vos tenés que en el 2014 tuviste una devaluación del 30%. En el 2016 una del 35%. Los dos episodios estuvieron concentrados entre enero y marzo. En cambio, en el 2018, vos ves que hay varios rounds devaluatorios y el dólar te salta 140%. Y ahí vos lo que ves es que el nivel de actividad ya ni artificialmente lo lográs repuntar. ¿Sabés por qué? Porque esto, hacer las cosas mal, aplicar malas políticas durante 8 años seguidos, acumula costos sobre costos. Entonces, acá... Me hablaste de 8 años seguidos, o sea, 4 de Cristina y 4 de Macri. Te agrego 12 años seguidos. Digo, pero estamos hablando de una continuidad. Digo, porque si no... Digo, si no nos engañan con la grieta, es esto, es otro. Y los tenemos que considerar como un mismo ciclo histórico. A ver, son un mismo ciclo histórico, porque cuando vos mirás, hay que mirar dos gráficos, que son que la casta política se mantiene en el poder, aplica malas políticas para poder quedarse en el poder, porque ellos persiguen sus propios beneficios y perpetuarse en el poder les debe dar beneficios, porque si no, no lo intentarían, a costa nuestro. ¿Y a dónde vemos que es a costa nuestra? Cuando vos ves el gráfico de PBI per cápita, es lo que te dije yo, vos ves que el PBI per cápita, cuando vos comparás los 12 años de los dos empobrecedores seriales, que son Cristina Fernández de Kirchner del 2008 al 2015 y Macri del 2016 al 2019, el PBI punta a punta, 2019 contra 2008, cae 6%, como te dije. La inflación, cuando vos ves y tomás nota que te generan una devaluación que pagamos entre todos en el 2014, en el 2016, en el 2018, y que lo más probable
y que cada vez es más grande, que si seguís haciendo lo mismo vas a obtener resultados similares. Cuando vos mirás la inflación, si devaluás cada 2 años, tenés que mirar la inflación acumulada a 2 años. Cuando vos mirás la inflación acumulada, cuando empezaron con este jueguito con Cristina en las elecciones del 2013, la inflación 2012-2013 juntita, los 24 meses, eran 53%. Cuando te vas a... Ahora, es más alta. Pará, escuchá. Claro, Cuando te vas al 2015-2014, y de Cristina también y Axel también, y Macri del 2017-2016, ese número que en el 2013-2012 era 53, salta a 75. Y cuando agarras el 2019 y el 2018, asumiendo un escenario que la inflación sigue en 2.7 hasta final de año, o sea, replicando el último dato, no quiero decir qué es lo que va a pasar, sino es un ejercicio. La inflación del 2018-2019 es 113%. Entonces, cuando vos te das cuenta que la casta política, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y por Mauricio Macri, en los últimos 12 años, te destrozaron el PBI per cápita, 6 puntos porcentuales. El dólar te pasó de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 15, de 15 a 25, de 25 a 45, y vaya a saber dónde. Y que la inflación te pasó de 53 a 75 y de 75 a 113. Ahí nos tenemos que dar cuenta que el pato de la boda Somos nosotros. somos los ciudadanos, y que la casta política vive y se enriquece estando en el poder a partir de nosotros. Pero ¿sabes qué? Acá yo discuto con los politólogos. Esto es importante, porque si no vivimos en la estupidez de la grieta, ¿eh? Y nos pasan los elefantes por abajo las piernas. ¿Cómo sigue? Yo esto lo discuto con los politólogos. Yo no creo que los cambios son de arriba hacia abajo. O sea, yo no creo que por arte de magia va a aparecer un político en Argentina que va a empezar a hacer las cosas que hay que hacer. Porque en Argentina, vamos a apuntar por el 2020, la única chance de revertir esto, o sea, la única chance de cambiar la trayectoria de las variables, o sea, si no se cambia, lo más normal, que en el 2020, 2021, nos sigamos empobreciendo, la inflación siga aumentando, o sea, más de lo mismo. Argentina está en trayectoria de crisis. Y esta crisis la postergó el paquete del FMI, que el paquete del FMI, hay que saberlo, no persigue mejorar los fundamentos macroeconómicos de Argentina, ni ayudar a que mejoren. ¿Sabe qué persigue? Mantener las chances electorales del gobierno de Macri. Y que obviamente el gobierno de Macri no iba a mantener esas chances electorales si caía en default. Entonces tuvo que poner la plata del FMI. Pero si no viene un político que haga todas las reformas estructurales que Argentina tiene que hacer, que no es empezando fácil, por la reforma del Estado, achicar el peso del Estado para bajar el gasto público. Y bajar el gasto público no porque sea antojadizo. Hay que bajar el gasto público porque hay que bajarle impuestos a la micropyme, a la pyme, a los cuentapropistas, a los profesionales, a los laburantes, porque el sector privado está ahogado. Vivimos para la casta política y nos fundimos. Déjame preguntarte de vuelta esto. ¿Vos decís que está en 13 palos nada más la reserva de libre disponibilidad? Las reservas de libre disponibilidad están en 13.500 millones de dólares. Eran 20.000 en marzo. Entonces, o sea que nuestro destino es la fuga de capitales, digo, como país. La única política permanente en la historia argentina es la fuga de capitales. A ver, el concepto de fuga de capitales es un concepto que desde mi subjetividad, y lo puedo explicar, es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que llaman fuga es un argentino que sacó su patrimonio logrado con su esfuerzo, o sea, ya sea con su capital o con su trabajo, lo protege. ¿De qué lo protege? Lo protege justamente de las malas políticas de los burócratas de turno, que viven a costa de nosotros y nos matan a impuestos. Tenemos los impuestos récord de la historia y los impuestos récord de la región. Nos matan a impuestos inflacionarios. El impuesto inflacionario es récord en el mundo casi. Hay uno o dos países que lo ganan. Detalle menor, la escuela austríaca muestra
que el impuesto inflacionario no solamente lo sufre el más pobre, sino que distribuye ingresos en función de la casta política. ¿Por qué? Porque gana el que gasta el dinero recién emitido antes que suban los precios. ¿Y quién es eso? El político que gasta ese dinero emitiéndolo para pagar gasto público. Y nos mata la deuda, que es altísima tasa de interés. Entonces, cuando la pyme, la micropyme, el laburante, el profesional, el cuentapropista, no llega a fin de mes, no puede invertir y no quiere invertir porque no puede hacer negocios, porque no gana plata por estas tres cosas: por la tasa, que es la deuda, por el impuesto inflacionario y por la presión tributaria. Y todas estas cosas, ¿qué son? Lo que financian el gasto público, que te dicen que es para nosotros, pero eso es mentira. Es para ellos. Exactamente. Estoy muy deprimido, mi amigo, ¿eh? Es un... Vamos cerrando. Mirá. Yo te traje una cosa acá, que es importante, para el público de La Mirada, para que sorteen un ejemplar de Libertad, Libertad, Libertad. ¿Por qué? Porque esto tiene la propuesta, entre muchas cosas, que hacemos con Javier Milei de reforma del Estado, de baja del gasto público, de baja de presión tributaria, la reforma bancaria, la reforma del Banco Central. ¿Sabes por qué? Y explicamos. Es mentira que el gasto público no se puede bajar. Es mentira que los impuestos no se pueden bajar. Hacemos una propuesta, mostramos que en 4 años, en el próximo gobierno, en 2 etapas, en la primera etapa, en los primeros 2 años, se podría bajar el gasto público. Sí. 9 puntos del PBI para bajar impuestos 5, sin tocar el empleo público y sin tocar gasto social. Y en la segunda etapa, con la economía con menos impuestos y ya creciendo, se puede bajar el gasto público ya otros 6 puntos porcentuales para bajar otros 4. Me van a bajar a mí en cualquier momento, ¿eh? Gracias. Un placer. Está dedicado. Y te dejo. García te dejó ambas cosas para vos. Y un fuerte abrazo además te dejo. Muchas gracias. Le agradezco a Roberto. ¿Un vale para la FIP? La FIP no hay, ¿no? Para la Cabrera. Bueno, muchas gracias. Y usted habló de algo de impuestos. Quédese que vamos a hablar con Juan Pablo Chiesa del monotributo y de la recategorización. Un minuto. Mire, le voy a presentar esto porque tiene que ver, el autor es el invitado ahora, que es la caída del monotributo. Juan Pablo Chiesa, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué pasó con el monotributo? ¿Se pasó? muere? ¿Se termina? Se muere. Intentan eliminarlo. ¿Y por qué? Y porque el monotributo es un oasis, es un paraíso dentro del terror fiscal que estamos pasando. Es una figura que es un adolescente, tiene 21 años de vida, donde fue creado para facilitarle la vida a la gente. Es un sistema práctico, integrador, sencillo, donde la gente puede estar incluida en diferentes aspectos. El problema del monotributo es la mentira que los organismos estatales o descentralizados del Estado inculcan a la gente y le fundan un temor para pretender que el monotributo no sirve para nada. O sea que la FIP te larga el monotributo, pero después habla mal del monotributo. Exactamente. No solo habla mal, sino te explica mal. El monotributo es un sistema práctico que nace en el año 1998. Recién cuando nació, los primeros nobles monotributistas fueron 300.000 personas. Exactamente los mismos autónomos que hoy tenemos. Con eso quiero decirte que es un puente inclusivo. ¿Por qué inclusivo? Porque el monotributo, cuando digo que es un paraíso fiscal, en el sentido de que está incluido en 2 aspectos. Son 2 componentes que tiene el monotributo. Uno es el componente... Digamos, un paraíso fiscal bueno, es decir, un lugar, un oasis. Un oasis fiscal. Un oasis fiscal. ¿Por qué es un oasis fiscal? Porque el impuesto tributario que tiene es un impuesto que es el impuesto propiamente dicho. Y el segundo componente es un componente dividido en 2. Uno es la seguridad social, mediante otro sistema, que es el sistema integrado previsional argentino, que contempla todo lo que contempla la seguridad social. Y el sistema siguiente es la obra social. El monotributo cuenta con una cuota única de obra social que no tiene el régimen autónomo. Esto quiere decir que integra a todo el organismo social de los contribuyentes. No por algo tenemos 3 millones de monotributistas,
contra 500.000 autónomos. ¿Y por qué entonces lo quieren bajar? Al riesgo de aumentar la evasión también. Al riesgo de aumentar la evasión y al riesgo de no recaudar. El monotributo integra los dos impuestos más emblemáticos de la Argentina, el IVA y el impuesto a las ganancias. Dentro de los 163 impuestos que tenemos, que es una barbaridad, es el país con impuestos más altos de Latinoamérica, los dos impuestos que más recauda son el IVA y el impuesto a las ganancias. Con esos dos impuestos el monotributo los integra. ¿Por qué los integra? Porque sustituye esos impuestos por una cuota sola única. Una sola cuota que vos pagás los 20 de cada mes y estás integrado a la obra social, a la seguridad social e incluís el IVA y ganancias. Lo que pasa es que el Estado no recauda con el monotributo. Por algo, como te dije anteriormente, hay 3 millones de monotributistas contra 500 autónomos. ¿Y la diferencia cuál es? Que el autónomo, el responsable cripto, si querés llamarlo de esa forma, tiene 4 componentes. Tenés el régimen de autónomo, tenés el impuesto, tenés el IVA y tenés ganancias. Recaudan por todos lados. El monotributo no. Tenés una sola cuota fija y está integrada. Ese es el problema por qué quieren eliminar paulatinamente. O sea, para recaudar más hay que eliminar el monotributo. Exactamente. Lo que no entienden es que no piensan una reforma laboral, que es la que necesitamos, porque tenemos leyes de hace más de 40 años, leyes laborales, una reforma laboral al compás de un sistema que funciona, porque el monotributo funcionó siempre. Tuvo dos reformas el monotributo. Habría que hacer una reforma laboral y un sistema impositivo compatible. Acorde al monotributo. Y que no vengan con las mentiras que dicen que el monotributo, porque si bien lo utilizan como relación de dependencia encubierta o utilizan trabajadores para malgastar esa figura, está muy mal visto eso, es una mentira. Porque la Corte Suprema, de hecho hace menos de un año, en abril del año pasado, un fallo de la Corte dijo bien clarito que los profesionales, con las condiciones de facturar en forma no correlativa y con diferentes importes, no están en relación de dependencia. Hay una cierta cantidad de procesos judiciales que se utilizan de una figura para pretender tirarse de palomita a un régimen de una relación laboral. Pero vos decís directamente, en todo caso, que eso no es lo que moviliza a la AFIP, sino la decisión de recaudar más. Por supuesto, pero tiene que ver con el Estado más grande, que ya sea Macri o Cristina quieren construir y que hay que financiar. Perfecto, pero mienten, porque no es tan así como dicen, por ejemplo, las recategorizaciones de oficios, que es un temor fundado mediante membresías de la AFIP a domicilios electrónicos de la gente, para que la gente se asuste. Las consultas que yo he tenido sobre esas cuestiones fueron infinitas. Otro terror que hace la AFIP, ¿sabes cuál es? Es que no solo te recategoriza, sino que te expulsa 24 meses para atrás. Te hace ir 24 meses para atrás. Explícalo de vuelta. Cuando vos estás en un régimen monotributista, el AFIP habla del enanismo fiscal. ¿Lo habrás escuchado una vez? El enanismo fiscal concentra dentro de la A y la D, que son las primeras categorías de las 11 que tiene el monotributo, donde concentra más de 1,5 millones de monotributistas. ¿Bien? Las últimas categorías están en el puente, lo que sería el traspaso del régimen general, que fue la recomendación del Fondo Monetario en marzo de este año de que expulse al 20% de esa gente al régimen general. ¿Para qué? Para recaudar más, que es la función que tiene este gobierno. Claro, porque como hay recesión, exactamente, cae el consumo, recauda menos, matemos al monotributo. Perfecto, matemos una figura simple, matemos a la sociedad. Porque matemos a un sistema simple para la gente, práctico, pero que es autoabastecedor, que la gente necesita un sistema, porque tiene salida laboral. Lo dijo Giacomino hace un segundo. La pyme, la micropyme, el cuentapropista, el profesional, nace con el monotributo. La gente necesita una figura simple para poder emprender. No quiere entender que para emprender tenés que iniciar con un monotributo, si no, no podés emprender. ¿Sabes por qué no podés emprender? Porque el 55% de la presión fiscal a nivel nominal es terrible, nadie puede emprender. No puedes tener más de 5 o 6 empleados, que la presión impositiva es asfixiante. Entonces, dar una figura sin hablar de relación laboral clandestina, porque no es clandestina la figura, para nada, porque contribuye al régimen de la seguridad social y tenés obra social. El régimen autónomo no cuenta con obra social. Entonces, el enanismo fiscal que pretende AFIP es completamente falso. Ahora, si yo caigo del monotributo, ¿a dónde caigo ahora? Al régimen general.
Vos tenés tres figuras, automáticamente. vos tenés tres figuras en el país. La relación de dependencia, que es el famoso empleado, ¿bien? Y tenés el régimen general y el régimen simple. El régimen simple es el monotributo. ¿Y cuánta plata me significa eso? ¿Cuánta plata? Más de un 60% de lo que venís pagando. ¿Sabés por qué? Aumento en 60%. De lo que vos estás pagando depende de la categoría que vos tengas. Es abismal el incremento, no solo en términos nominales, sino te cuento, necesitas primero una ayuda profesional para realizar todas las consultas y el andamiaje mensual que conlleva un régimen general. Segundo, te quedás sin obra social. El monotributista elige por opción una obra social y tiene una cuota fija de 689 pesos por mes, las 11 categorías. El autónomo no tiene obra social, no deriva aportes. Quiere decir que si vos tenés una obra social en una categoría de monotributo, te expulsan del régimen y te quedás sin obra social. ¿Quién se perjudica? El contribuyente y la seguridad social en sí. Porque el sistema... Pero yo no entiendo, ¿cómo Macri pudo avanzar en eso, la FIP esta? ¿No? Es realmente adverso a los intereses aún de sus propios electores. Hay una inoperancia sistémica terrible en cuanto a las reformas. A ver, el monotributo, y lo digo en el libro, es la única reforma tributaria inteligente que tuvo el país en los últimos 30 años. Porque la reforma tributaria que vimos, de la 27.430, está truncada, no sirve, no fue operativa. ¿Y qué hago yo si de pronto veo que esta recategorización es equivocada? Bueno, dentro de poquito, dentro de una hora, se vence la recategorización. La gente que no hizo la recategorización porque se olvidó o porque no pudo hacerla o porque no la informaron bien, la van a recategorizar de oficio. ¿Cuándo? La traspasan... ¿Mañana? Vence a las 0 horas. Ahora, son las 11, en una hora vence la recategorización. Entonces, el pase de oficio lo hace la FIP en forma inconstitucional. Hay infinidad de fallos de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde le dijeron bien clarito a la DGI que no puede recategorizar de oficio a ninguna persona sin ejercer el debido derecho de defensa. Pero entonces va a haber una lluvia de presentaciones judiciales apenas se termine la feria. No las viralizan, las hay, no las viralizan. Como el fallo que te dije, Martín Rica, de abril, de la Corte, de abril, que no lo viralizaron. ¿Sabes por qué? Porque no vende, porque no le conviene a la sociedad. Y la gente ya no es más tonta. La gente está instruida, la gente quiere saber, la gente le interesa una figura simple. El empleador le interesa una figura simple de contratar personal bajo una figura de monotributista sin caer en la clandestinidad, sin caer en el negreo de la relación de dependencia. ¿Vos entendés, Edgar, que tenemos 3 millones de monotributistas? 2,5 millones son, probablemente dicho, 500.000 son sociales, que es una figura nueva, que se creó por la crisis que estamos padeciendo. ¿Vos podés entender que tenemos la misma cifra que el personal público? Tenemos 3 millones de empleados públicos en Argentina. 6,5 millones de personales asalariados de forma privada. El monotributo es la mitad de esas personas. ¿No se dan cuenta que la reforma laboral, uno de los puntos, va por el monotributo? El monotributo no es negrear a la gente. Es un error. El monotributo lo usa el profesional, el entusiasta emprendedor, el que tiene un capital y quiere emprender. ¿En qué va a invertir en Argentina? ¿Vos creés que en el 2020 esto se puede profundizar? Es decir, ir por más y directamente volver a hacer otra recategorización. Con la medida de este, la recategorización es en forma semestral. Es en enero, que cambió. Es en enero y ahora en julio. Antes era cada 4 meses. La próxima le cae al próximo mandato presidencial. Exactamente. Necesitado recaudar más. Sí, no llegás con ninguna reforma. Ahora bien, vos te pensás que no se fijaron en una reforma. La primera reforma laboral incluyó una figura y no la tuvieron en cuenta. ¿Sabés por qué? Porque la parte sindical no le sirve el monotributo, porque no paga cuota sindical. Los sindicalistas son socios de esto. Exactamente, pero no les conviene que sus afiliados tengan una figura que está exenta de la cuota sindical. Tenés que hacer una reforma a nivel de asociaciones sindicales que no la hay. Este país necesita reformas reestructurales, reformas de fondo. Una reforma tributaria va a ser un sistema simple que ayude a la gente a poder emprender. Sin emprendimiento no va a haber empleados. Sin empresa no hay empleo. Es muy sencilla la situación. Pero ¿no hay algún tipo de maniobras también que se hacían con el monotributo? Gente que tenía...
Eso lo hacían al principio de la década del 90, que contrataban personas en relación de dependencia bajo la figura del monotributo. Ahora, si vos contratás personas en relación de dependencia bajo esa figura, sí, es un ilícito. Pero la Corte se ocupó de esas cuestiones. Lo que pasa es que no viralizan las cuestiones que tienen que viralizar, que van en contra del gobierno. Si seguimos con estas políticas de gobierno y con este organismo AFIP, este organismo descentralizado, yo no creo que esta figura aguante mucho. Porque cada vez los parámetros aumentan y cada vez la gente la corre más para un régimen general. Estaba viendo que en Brasil se comienza a discutir la posibilidad de un único impuesto. Exactamente. ¿Vos crees que eso sería factible en la Argentina? Acá se planteó el año pasado del monotributo autónomo, una figura unificando ambas dos, pero no tuvo razón de ser por el hecho de que estoy comentando, porque la recaudación iba a bajar, porque los sindicatos no les gustaba la idea de que sus afiliados tengan esa única figura y le simplifica la vida a la gente y lamentablemente este gobierno lo menos que hace es simplificarle la vida a la gente. No lo hace. Le hace más difícil la vida a la gente, la vida a las empresas y al trabajador. Y más que nada al profesional. ¿Cómo fue el inicio del monotributo? Como para recordarlo. El inicio del monotributo fue en el año 1998. Y lo crearon, vos sabés que lo crearon dos personas. Un radical y un peronista. Dos personas crearon el monotributo. Es una figura impulsada... O sea, es un hijo de los 90. Exacto, es un hijo de los... exactamente. Los vilipendiados 90. En plena crisis, ¿no? En la puerta de la crisis de una recesión, que la vivimos en el 2001, y se creó una figura y se notaron 300.000 nóveles, apenas empezó una figura donde podías facturar un monto determinado y había pocas categorías, pero la gente estaba satisfecha de poder emprender tu negocio, tu emprendimiento, siendo profesional podés iniciar una carrera y poder estar incluido dentro de la seguridad social. Después la fueron reformando, tuvo tres reformas el monotributo. La primera fue a los 10 años, en el 2009. Esa reforma lo que hizo, empezó a matarlo. Empezó a subirle los parámetros y a incluirle factores... Los del 2009 estaban en contra de los 90, Exactamente, ¿no? por supuesto, por eso mismo. Y empezaron a incluirlo hasta que vino en el 2016-17 dos reformas truncadas que lo que hicieron fue complicarle la vida a la gente. Hay dos personas que mañana... Eso es complicado además, porque los del 2016-2017 se supone que eran distintos a los del 2009. Se suponía. Mirá, hay dos personas que mañana no deben recategorizarse. Son los que tienen menos de 4 meses de antigüedad en el monotributo. Si vos te adheriste en el mes de mayo, junio, no vas a entrar. Y tampoco si no superaste los parámetros de junio 18 a julio 19. En ese año, si facturaste igual o menos de lo que venías facturando, no tenés que recategorizarte. Ojo, la gente confunde facturación con ingresos. No debe confundir eso. La gente tiene que declarar lo que facturó, porque hay mucha complejidad que vos a veces facturás y eso no lo percibís. Ojo con eso. Ojo con los factores del monotributo. ¿Cuáles son los factores del monotributo? La facturación, la energía eléctrica consumida, la superficie afectada y los alquileres devengados, que son los factores que junta, por ejemplo, uno que vende cosas muebles como un kiosco o un local de gastronomía. Tengan mucho cuidado con esas cuestiones. Ahora, ponele, me jorobaron y estoy en recategorización. No estoy de acuerdo, se me venció el plazo. Es mañana, a la mañana ya pasó el plazo. ¿Qué hago? Bien, la ley de procedimiento administrativo fija un plazo de 15 días para vos poder impugnar esa decisión arbitraria e inconstitucional. Desde mañana me corren 15 días. Exactamente. ¿Y qué hago en esos 15 días? Tenés que presentar un reclamo administrativo en la dependencia que te corresponde para poder impugnar esa decisión, adjuntando la facturación de los 12 meses anteriores. Porque la AFIP, con la Big Data de este nuevo AFIP que tenemos, que es completamente impresentable por donde se mire, porque nunca tuvimos una DGI como la que tenemos ahora. Pero nunca la tuvimos. Yo coincido con eso, pero antes, para ser preciso, y si no logro una satisfacción en ese caso de la AFIP, lo único que me queda... es la justicia contenciosa administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, porque los reclamos, cuando no prosperan en sede administrativa, pasan a la justicia contenciosa y tenés que hacer valer estos fallos que nadie los muestra porque no sirven. Y vos decís que va a haber presentaciones. Va a haber presentaciones, por supuesto. Porque cada vez
está bajando el porcentaje nominal de monotributistas y aumentando el de autónomo. ¿Sabes por qué? La mayor porcentaje es la recaudación de oficio. Te expulsan, no te preguntan. ¿Y cómo queda en este marco el monotributista social? Es diferente. Primero expliquemos el monotributista social. Nació en el año 2014. Nació con la crisis que estamos teniendo actualmente y nace para que la gente esté incluida a nivel obra social y pueda facturar. Es aquel que tiene una changa y necesita una especie de facturación y no puede pagar una categoría A, que son más de 1.300 pesos mensuales, sino que es un monto fijo, mucho menor, donde no está el componente tributario y es un monto accesible para cualquier persona. Pero no podés tener empleados. Es un monotributo social donde tenés obra social, estás dentro del régimen de la seguridad social y pagás un monto fijo de 600 pesos, donde vos podés trabajar directamente con ese monotributo y no llegar a una categoría, la más baja, que es la A, que es un impuesto es un monto elevado, pero bueno, puedes tener empleados y puedes emprender. Si vos automáticamente tomás un empleado, te pasan del social al monotributo propiamente dicho. Es una curita que le pusieron, un vendaje. ¿Qué te dicen tus clientes cuando le decís estás recategorizado? Están desesperados. Se desesperan, porque no saben qué hacer, porque no condicen la facturación con los datos que establece la AFIP. Cuando le aparecen las cartas de membresía al domicilio electrónico y le dicen vamos a recategorizarte, cuando les intiman a presentar gastos o ingresos, un montón de cuestiones que mis clientes las últimas semanas los llamados fueron incesables, porque no sabían qué hacer, porque hasta la facturación le ha bajado. A ver, estamos en una grave situación económica, la facturación bajó. No hay forma que se recategorice uno a una categoría superior, es imposible. Entonces, con la inflación que tenemos y los picos de tasas elevadas, ¿cómo una persona va a facturar? Al contrario. Entonces, no me hablen de dañismo fiscal y no me digan que de la A a la C se oculta la gente ahí, porque no se oculta la gente ahí, la gente no factura. Este ejemplar queda para ustedes. Y antes vamos a una tanda. Este es el libro. Y una última pregunta, Juan Pablo. Vos además sos presidente de una asociación de emprendedores. Correcto, de APREA. Es una cámara empresaria. ¿Y qué pasa hoy día con los emprendedores en este escenario? Se están muriendo directamente con este escenario y con estas medidas económicas y políticas que se están tomando, donde están esperando lo que te dije, reformas estructurales de todos los índoles, porque los emprendedores no pueden emprender directamente. ¿Y qué necesitaría un emprendedor hoy día? ¿Qué necesitaría? Primero, seguridad jurídica, que no tiene. El monotributo, primero que si bien otorga una especie de seguridad jurídica, lo que te otorga es tranquilidad fiscal, que es la que no tenemos. Seguridad jurídica y seguridad tributaria es la que no tenemos en este país. Y necesitamos figuras que nos otorguen esa seguridad para emprender. Eso es lo que pide la gente para poder invertir una moneda en este país o en un local o en un negocio. Eso es lo que un emprendedor necesita. Y luego de eso estar bien informado y que no se le mienta. Que se le diga cuál es la figura más benévola para poder emprender, la forma fácil, sencilla para salir de esta crisis. Aquel que tuvo una indemnización de la ola de despidos que tuvo o pudo ahorrar un peso y quiere invertir, necesita seguridad jurídica, seguridad tributaria y estar tranquilo a la hora de emprender. Quiere tomar gente, mis clientes quieren tomar trabajadores. Lo que pasa es que no es que no pueden, no es que no quieren, no pueden hacerlo por la presión fiscal que tenemos. Hablamos entonces de cosas importantes, ¿no? La grieta en esto no da respuestas, ¿ok? Esto es... Gracias. De García para vos, tanto La Cabrera como Los Haroldos. Gracias. Y usted lo esperamos la semana que viene, el próximo lunes a las 22, aquí en Canal 26. Muchas gracias.